Neurofisiología del proceso de aprendizaje. El aprendizaje de la escritura manuscrita o quién escribe. Por José Carlos Montalbán García, España. Introducción, Neuropsicoeducación. La unión de la neurología y las ciencias relacionadas con la educación como la psicología cognitiva y la pedagogía ha dado origen a una sucesión de investigaciones sobre el cómo se aprende y en dónde radican las funciones mentales. Podríamos denominarla neuropsicoeducación. El cerebro humano es el órgano responsable del control general del organismo, por tanto, también de la escritura manual, actividad que involucra la coordinación de varias estructuras, estímulos, respuestas motoras, etc. Cerebro y aprendizaje. El cerebro, en diferentes estructuras, es el que procesa la información que viene de los ojos, oídos, hombros, brazos, manos y otras partes del cuerpo y la convierte en señales eléctricas que generan respuestas motoras. El cerebro también es el encargado de procesar los datos almacenados y recordar los patrones de movimiento, kinestesia, necesarios para una actividad específica, en este caso de escribir. Cuando debemos realizar alguna acción, nuestro cerebro es muy ordenado y maneja un conjunto de variables, que podemos nombrar como planificación, experiencias, busca fluidez, solución de problemas y estrategia de trabajo, secuenciación. El lenguaje es una habilidad compleja que involucra a ambos hemisferios cerebrales trabajando juntos en estrecha colaboración para procesar y producir el lenguaje de manera efectiva. El lenguaje está ampliamente distribuido en ambos hemisferios cerebrales, aunque existe una cierta especialización hemisférica para ciertos aspectos del lenguaje, siendo el hemisferio izquierdo donde radica la función del lenguaje, la síntesis del lenguaje escrito, el reconocimiento y el procesamiento del lenguaje, capacidad de comprender el habla, identificar palabras, entender cómo se construyen frases significativas, habilidades como la síntesis, la lectura y la escritura y procesar palabras, frases y oraciones. También se encarga de la gramática, la sintaxis y la decodificación del significado de las palabras. Por otro lado, el hemisferio derecho también juega un papel importante en el lenguaje al estar implicado en el procesamiento del lenguaje emocional y la entonación, así como en la comprensión de la prosodia, que es la variación tonal y rítmica en el habla. Hay sin embargo zonas cerebrales como el área de Broca y la de Wernicke que están relacionadas más estrechamente con el procesamiento del lenguaje hablado. Sin embargo, se sabe que estas áreas también están involucradas en la lectura y la escritura. La producción escrita involucra una serie de procesos cognitivos complejos que incluyen la planificación y la organización del contenido, la selección de las palabras y la gramática, y la coordinación de la actividad motora fina necesaria para escribir. Estos procesos involucran varias regiones del cerebro, incluidas áreas en los lóbulos parietal y frontal. El giro angular izquierdo en el lóbulo parietal inferior, por ejemplo, estaría involucrado en la percepción de las formas de las letras y palabras, mientras que el córtex frontal inferior izquierdo está involucrado en la planificación y la organización del contenido. Por su parte, la corteza frontal tiene funciones motoras y cognitivas como la planificación y ejecución de movimientos motores finos para escribir y procesos cognitivos complejos como la toma de decisiones. El córtex frontal inferior izquierdo está implicado, por ejemplo, en la planificación y organización del contenido lingüístico, incluyendo la producción escrita. Por otra parte, escribir implica también coordinación visomotora, y requiere la participación coordinada de varias áreas cerebrales como la corteza parietal, la corteza motora primaria y la corteza premotora, áreas que trabajan en el procesado de la información visual y la coordinación de los movimientos motores precisos necesarios para realizar, valga la redundancia, tareas visomotoras complejas. La neurona, donde empieza el aprendizaje. No es exagerado decir que la inteligencia, la capacidad de razonar o de aprender del ser humano depende de su sistema nervioso, SN, y en particular en las relaciones de los millones de células que lo componen y cuya unidad funcional es la neurona. La neurona es la célula especial del SN, con diversas formas y tamaños, redes neuronales, nervios, etc., y cuya misión es la de procesar y transmitir la información que le llega. Se podría ampliar describiendo la estructura neuronal y sus tipos y funciones, del recubrimiento de mielina que aísla, protege y acelera las transmisiones, de las sinapsis, neuronas pre- y postsinápticas, etc.
El hecho mismo de aprender provoca cambios en el cerebro al que obliga a adaptarse al aprendizaje y generar y reforzar conexiones neuronales relevantes, mientras que las redes no utilizadas se debilitan y pueden ser eliminadas. El estímulo. Se puede definir estímulo como aquel agente físico, químico, mecánico, etc., que desencadena una reacción funcional en un organismo. Un estímulo será pues todo aquello que al variar en el medio donde nos encontramos y ser captado por los sistemas sensoriales, va a provocar una actividad determinada de un organismo. La memoria. El aprendizaje es un proceso activo, en el cual cumplen un papel fundamental la atención, la memoria, la imaginación, el razonamiento necesario para elaborar y asimilar los conocimientos que se van construyendo y que debe incorporar en su mente en estructuras definidas y coordinadas. Serrano 1990, citado en Sarmiento, 2007, página 12, pero que deberá recordar para utilizarlos como componentes, o base, de otros conocimientos y así seguir construyendo conocimientos. De la motricidad a la motricidad fina para escribir. La evolución nos ha dado la posibilidad de caminar sobre los dos pies, bipedismo, uno de los factores más importantes en la evolución del SN del ser humano. Caminar erguido nos ha permitido tener las manos libres para manipular lo que había a su alrededor. La capacidad prensil de las manos, la famosa pinza que nos va a permitir manipular, sujetar, trasladar los objetos que nos rodean exige una motricidad fina, regida esta por una serie de estructuras neurológicas que son las responsables de ciertos aspectos neuromotores. La escritura, un acto motor. La corteza motora primaria o córtex motor primario, que se encuentran en la parte frontal del cerebro, están involucradas en la ejecución de los movimientos motores finos necesarios para escribir a mano. Por otro lado, las áreas motoras secundarias, suplementarias y de asociación, incluyendo la corteza premotora, participan en la planificación y organización de los movimientos. Estas áreas están conectadas entre sí y trabajan en conjunto para coordinar los movimientos necesarios para la escritura a mano. Además, la corteza cerebelosa, que se encuentra en la base del cerebro, también contribuye a la coordinación fina de los movimientos motores necesarios para escribir a mano. Estas áreas trabajan en conjunto para proporcionar los movimientos necesarios para escribir con fluidez. Además, el área de dominio motor también se conecta al área del lenguaje, lo que le permite reflexionar sobre lo que está escribiendo y proporciona información para conseguir una mayor eficiencia al escribir. La motricidad fina, estructuras y neurotransmisores más empleados. Para Brunner, 1975, citado en Díaz, 2006, el aprendizaje motor es el proceso de obtención, mejora y automatización de habilidades motrices, como resultado de la repetición de una secuencia de movimientos de manera consciente, consiguiéndose una mejora en la coordinación entre el sistema nervioso central y el sistema muscular. Los movimientos de los dedos, flexor, extensor, así como la abducción y aducción de las articulaciones, son controlados por una compleja red de estructuras cerebrales y neuronas motoras en la médula espinal. Estas estructuras reciben información desde el centro motor del tronco encefálico y la corteza prefrontal y son las responsables de generar los impulsos motores necesarios para controlar los movimientos de los dedos. Los centros superiores del cerebro que contribuyen al control de los movimientos de los dedos incluyen el neocórtex, el hipocampo, el cerebelo y la amígdala. El neocórtex está involucrado en la percepción sensorial, la memoria y el aprendizaje, y actúa como un controlador de las señales de los diferentes órganos del cuerpo, procesando la información sensorial y generando respuestas motoras. El hipocampo, el cerebelo y la amígdala envían señales al neocórtex, que a su vez envía señales a los órganos del cuerpo para ejecutar los movimientos de los dedos. El cerebelo se encarga de la coordinación y el equilibrio. La amígdala es una región involucrada en la emoción y el comportamiento ya que es la que envía señales para el control emocional. Estas regiones del cerebro se comunican entre sí mediante circuitos neuronales para controlar los movimientos de los dedos. El neocórtex, el hipocampo, el cerebelo y la amígdala usan una variedad de neurotransmisores para el acto de escribir. El neocórtex usa principalmente la acetilcolina y dopamina. El hipocampo usa glutamato, GABA y serotonina. El cerebelo usa GABA, acetilcolina y serotonina. Por último, la amígdala usa el GABA. Las estructuras del sistema límbico, el fondo de saco, el hipocampo, la circunvolución cingulada, la amígdala, etc.,
que también están relacionadas con el tema de referencia, utilizan varios neurotransmisores, dopamina, serotonina, glutamato, GABA como inhibidor y controlador de la excitación neuronal y la acetilcolina como activador de la memoria a corto plazo, que influyen en la memoria y atención, aprendizaje, la motivación, estados de ánimo y sociabilidad. Estructuras cerebrales implicadas en el lenguaje, el habla y la escritura. El área de Broca se encuentra en el lóbulo frontal izquierdo del cerebro, y está involucrada en el habla. El área de Wernicke se relaciona con la comprensión del lenguaje hablado y escrito, así como con la producción del lenguaje hablado. El área auditiva se encuentra en el lóbulo temporal derecho y está involucrada en la comprensión de la información auditiva. El área visual se encuentra en el lóbulo occipital derecho e izquierdo y está involucrada en el procesamiento de la información visual. Todas estas áreas se coordinan y juegan un papel en la producción y comprensión del lenguaje, permitiendo que los individuos sean capaces de comprender y reconocer las palabras escritas y la ortografía. También son importantes para la escritura manual, ya que se requiere que los individuos empleen una variedad de funciones cognitivas, como la coordinación ojo-mano, la atención, la memoria, el lenguaje y el procesamiento de información, de ahí que la disfunción de alguna de estas estructuras puede dificultar la escritura manual. El núcleo accumbens es una parte clave del cerebro relacionada con el procesamiento emocional, el comportamiento y el aprendizaje. Está situado en el interior del cerebro, en la profundidad de la estructura llamada tálamo. La escritura manual es una forma de expresión de pensamientos y emociones, y es una de las formas más antiguas de comunicación. Está implicada en procesos tales como el pensamiento creativo, la concentración, la memoria y el aprendizaje, no tanto con la escritura a mano. Ayuda a la productividad al ayudar a centrarse en el trabajo y mejorar la memoria a largo plazo y la creatividad. Relaciones interesantes de otras estructuras. La relación entre el núcleo accumbens y el giro cingulado anterior, ACC, con la escritura manual es compleja, ya que la escritura manual implica la ejecución de una amplia gama de habilidades cognitivas, motrices y emocionales. El núcleo accumbens es conocido como el área de recompensa, los resultados y las emociones positivas. Desempeña un papel en la motivación, el aprendizaje y la memoria, y el ACC es importante para el procesamiento de la información sensorial, la atención y el movimiento. En conjunto, el núcleo accumbens y el giro cingulado anterior son importantes para la ejecución exitosa de la escritura manual. Estas regiones del cerebro trabajan juntas para proporcionar los impulsos y la motivación necesarios para completar la tarea de escribir, así como para controlar los movimientos. Conclusión. La escritura manuscrita tiene varios beneficios para quien escribe, como favorecer la asociación de ideas y el razonamiento lógico, mejorar la capacidad de concentración, enriquecer el aprendizaje y activar la memoria, incluida la muscular. La escritura, sobre todo en letra cursiva, también trae consigo más beneficios que la escritura en mayúsculas, ya que los movimientos son más difíciles y estimulan el cerebro. Además, ayuda a los niños a mejorar su conocimiento de la ortografía, a hacer un mayor esfuerzo mental, favorece la psicomotricidad fina, potencia su memoria y mejora su capacidad de lectura. Áreas como la motora primaria, la premotora, el cerebelo o los ganglios basales o la corteza prefrontal, etc. Son áreas directamente relacionadas con el aprendizaje, la memoria, la coordinación de movimientos, formación de hábitos motores, control motor, y un largo etcétera, de tareas complejas, sin olvidar la importancia de la parte emocional, postural, coordinación visomotora y sensorial. Sería necesario enumerar cada área, cada región cerebral, cada estructura que sale beneficiada, por lo que solo queda añadir que escribir a mano puede fortalecer estas áreas cerebrales y subcorticales por la repetición de los movimientos necesarios para la escritura. La escritura a mano contribuye a mejorar la plasticidad cerebral y a la generación de redes neuronales más potentes, lo que se traduce en que las áreas del cerebro involucradas en la escritura pueden volverse más eficientes y efectivas con la práctica continua. José Carlos Montalbán García, España. Neurofisiología del proceso de aprendizaje. El aprendizaje de la escritura manuscrita o quién escribe. Etiquetas, grafología, fisiología, pedagogía, neuroeducación. Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo. Sencillez y orden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional. Radiosapiens.es,
Y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo.